El tintineo del cristal de Bohemia contra el mármol fue el único sonido que rompió el tenso silencio en aquel ático de lujo en Madrid. A veces, las personas construyen castillos de oro para protegerse de su propio pasado, olvidando que las paredes más altas también pueden convertirse en prisiones. Esta es la historia de una mujer que creyó que el dinero podía comprar la dignidad, y de cómo un engaño cruel terminó desenterrando la verdad más dolorosa. Prepárate para un relato donde las máscaras caen y el verdadero valor de las personas queda al descubierto. Carmen había nacido en un pequeño y olvidado pueblo del sur de España, rodeada de polvo y escasez. Durante su juventud, juró que jamás volvería a sentir el hambre ni la humillación de llevar zapatos rotos. Con el tiempo, su ambición la llevó a Madrid, donde su belleza y astucia le permitieron casar a Alejandro, heredero de un imperio inmobiliario. Desde entonces, Carmen borró su pasado. Se convirtió en la reina del prestigioso barrio de Salamanca, codeándose solo con la élite. Tuvo 2 hijos. Hugo, el mayor, era su vivo retrato, calculador, frío y casado con la hija de un marqués. Pero Mateo, el menor, era diferente. Mateo tenía el alma libre, despreciaba las apariencias y valoraba la honestidad. Cuando Mateo anunció que había encontrado al amor de su vida en los pasillos de la universidad, el mundo de cristal de Carmen se tambaleó. La elegida no era una heredera de la nobleza. Era Lucía, la dulce y trabajadora hija de un humilde carpintero de las afueras de la ciudad. El conflicto estaba servido, y Carmen no estaba dispuesta a perder la batalla. La luz dorada del atardecer se filtraba por los inmensos ventanales del salón, iluminando las motas de polvo que danzaban sobre las alfombras persas. Carmen sostenía su taza de té de porcelana inglesa, pero sus nudillos estaban blancos por la presión. Frente a ella, Mateo la observaba con una sonrisa cautelosa, esperando una reacción que no llegaba. Acababa de soltar la bomba. Se casaba. Y no con la hija del ministro que ella tanto le había presentado en las galas benéficas, sino con Lucía, una chica de barrio, una joven que trabajaba en una librería para pagarse los estudios de arquitectura. El pecho de Carmen subía y bajaba con una respiración agitada, mientras su mente trabajaba a 1000 por hora, intentando procesar aquella traición. No podía permitirlo. Había luchado demasiado para limpiar su linaje de la pobreza, como para que su propio hijo trajera la miseria de vuelta a su mesa. Sin embargo, Carmen era una estratega brillante. Sabía que si gritaba o prohibía el enlace, Mateo, con su carácter rebelde, huiría con la chica esa misma noche. Debía actuar con sutileza. Forzó una sonrisa tensa, casi robótica, y posó la taza sobre la mesa de cristal. Le dijo a su hijo que necesitaba tiempo, que una noticia así requería ser asimilada y consultada con su padre. Mateo, ciego por la ilusión del amor, interpretó aquella fría respuesta como una victoria temprana, sin saber la tormenta que se avecinaba. Apenas Mateo cruzó la puerta principal, el falso escudo de tranquilidad de Carmen se desmoronó por completo. Caminó apresuradamente hacia su vestidor, un santuario de alta costura donde cada prenda valía más que el sueldo anual de la familia de esa intrusa. Su respiración era errática. La sola idea de emparentar con gente de clase trabajadora le producía náuseas físicas. Recordaba el olor a tierra mojada y a guiso barato de su infancia, olores que había jurado no volver a sentir. Llamó a su chofer de inmediato, exigiendo que prepararan el coche. Necesitaba ver a San Alejandro. Su marido pasaba las horas en su imponente despacho del Paseo de la Castellana, dirigiendo su imperio con mano de hierro. El trayecto en el asiento trasero de aquel vehículo de lujo fue una agonía para ella. Miraba por la ventanilla tintada a la gente común que caminaba por las aceras y sentía un desprecio profundo. No permitiría que su hijo cayera en las garras de una oportunista. Estaba convencida de que esa tal Lucía solo buscaba asegurar su futuro, atrapar a un niño rico para salir del agujero en el que vivía. Al llegar al rascacielos de cristal,
Ignoró a la recepcionista y subió directamente en el ascensor privado. La maquinaria de su mente ya estaba diseñando un plan maquiavélico. Empujó las pesadas puertas de caoba del despacho de su marido sin molestarse en llamar. Alejandro levantó la vista de sus documentos, sorprendido por la intrusión. Carmen se dejó caer dramáticamente en uno de los sillones de cuero negro, llevándose una mano al pecho, como si estuviera a punto de sufrir un colapso. Con lágrimas de cocodrilo y una voz temblorosa, le relató la tragedia. Su hijo, el heredero de los valores familiares, había sido engatusado por una cazafortunas de poca monta. Alejandro, un hombre de negocios curtido en 1000 batallas, mantuvo la calma. A diferencia de su esposa, él no dejaba que las emociones nublaran su juicio. Escuchó pacientemente los lamentos de Carmen, entrelazando los dedos sobre la mesa. Cuando ella terminó su monólogo cargado de histeria, él suspiró profundamente. Alejandro conocía bien a su hijo menor. Sabía que Mateo era testarudo, idealista, y que cualquier oposición frontal solo conseguiría alejarlo para siempre de la familia. Le pidió a Carmen que se calmara, asegurándole que el dinero y el poder siempre tenían la última palabra. Si querían deshacerse de esa chica, debían hacerlo de manera inteligente. Tenían que demostrarle a esa cazafortunas que casarse con Mateo no le traería ningún beneficio económico. Fue entonces cuando la semilla del plan comenzó a germinar en la mente de ambos. El plan que trazaron en ese despacho era tan absurdo como cruel. Alejandro propuso fingir que la empresa estaba al borde de la quiebra, pero Carmen llevó la idea a un nivel mucho más retorcido. Sugirió que, en la cena de presentación con los padres de la chica, debían aparecer caracterizados como personas al borde de la indigencia. Si esa familia solo buscaba dinero, huirían despavoridos al ver que tendrían que mantener a sus futuros consuegros. Alejandro frunció el ceño, dudando de la cordura de la idea. Le parecía indigno rebajarse al hacer un teatro callejero, pero la insistencia de Carmen fue arrolladora. Ella argumentó que era la única forma de arrancar la careta a esa gente. Finalmente, el patriarca cedió, agotado por los gritos de su esposa. Acordaron decirle a Mateo que aceptarían conocer a los padres de Lucía, pero imponiendo ellos el lugar y las condiciones. Mientras tanto, a kilómetros de allí, ajeno a la conspiración que se tejía en su contra, Mateo caminaba de la mano de Lucía por los senderos arbolados del Parque del Retiro. El otoño pintaba las hojas de tonos cobrizos y el aire fresco de Madrid acariciaba sus rostros. Él la miraba como si fuera el mayor tesoro del mundo. En los ojos oscuros y sinceros de Lucía, Mateo encontraba la paz que jamás había sentido en las frías y ostentosas mansiones de su familia. Lucía era un soplo de aire fresco en la asfixiante vida de Mateo. A diferencia de las chicas de la alta sociedad que su madre intentaba imponerle, Lucía no sabía distinguir entre un tenedor de pescado y uno de carne, pero tenía un corazón de oro. Trabajaba desde los 16 años, ayudaba a sus padres a pagar la hipoteca y soñaba con diseñar casas ecológicas para familias sin recursos. A Mateo le fascinaba su energía vital. Esa tarde, sentados en un banco de madera frente al estanque, Mateo le confesó algo que nadie más sabía. Había rechazado el alto cargo directivo que su padre le había preparado en la empresa familiar. En su lugar, había aceptado un puesto base como ingeniero en una firma internacional de energías renovables. Quería empezar desde abajo, valerse por sí mismo, demostrar que su cerebro valía más que su apellido. Lucía lo abrazó con fuerza, orgullosa de su valentía. Ella no sabía cuán inmensa era la fortuna de los padres de Mateo. Él siempre había sido discreto, vistiendo ropa normal y conduciendo un coche de segunda mano. Para Lucía, él era simplemente Mateo, el chico brillante y cariñoso del que se había enamorado. No le importaba el dinero, solo la promesa de un futuro juntos, construido con esfuerzo y respeto mutuo. Una promesa que estaba a punto de ser puesta a prueba. Pasaron 3 días hasta que el teléfono de Mateo sonó con el nombre de su madre en la pantalla. Carmen,
usando su tono de voz más dulce y manipulador. Le informó que estarían encantados de conocer a los padres de Lucía. Sin embargo, impuso una condición extraña. No se reunirían en su casa, ni en el exclusivo club de campo al que solían asistir. Había reservado una mesa en un modesto bar de tapas en un barrio periférico del sur de Madrid. Mateo frunció el ceño al escuchar la dirección. Aquel lugar no encajaba en absoluto con el perfil de sus padres, ellos, que no pisaban un restaurante sin estrella Michelin, eligiendo un local de sillas de plástico y servilletas de papel. Le pareció una excentricidad, quizás un intento de su madre de hacérsela humilde o de incomodar a la familia de su novia. Aún así, aceptó. Quería que ese trámite pasara lo antes posible para poder centrarse en los preparativos de la boda. Le comunicó la noticia a Lucía, quien se mostró aliviada. Pensó que los padres de su prometido eran personas sencillas y accesibles, lo que disipó los nervios de sus propios padres. Lo que ninguno de los dos jóvenes imaginaba era el grotesco circo que Carmen y Alejandro estaban preparando en el vestidor de su mansión. La noche del encuentro, una fina llovizna mojaba las calles del barrio obrero. Los padres de Lucía, Manuel y Rosa llegaron 20 minutos antes de la hora acordada. Eran personas de manos curtidas por el trabajo, pero esa noche vestían sus mejores galas. Manuel llevaba el traje oscuro que compró para la boda de su sobrina, perfectamente planchado. Y Rosa lucía un vestido sencillo pero muy elegante, con un collar de perlas de imitación. Querían dar la mejor impresión posible a los padres del hombre que amaba a su hija. Se sentaron en una de las mesas del fondo del bar, pidiendo 2 aguas minerales con nerviosismo. Mateo y Lucía llegaron poco después, abrazándolos con cariño. El ambiente era cálido, lleno de risas tímidas y expectativas. Sin embargo, el reloj seguía avanzando y los padres de Mateo no aparecían. El joven miraba la pantalla de su teléfono con creciente frustración. Sabía que la puntualidad era una religión para su padre. La impuntualidad era una falta de respeto deliberada, un mensaje silencioso de superioridad. Justo cuando Mateo estaba a punto de levantarse para llamarles, la puerta de cristal del bar se abrió con un chirrido espantoso. Lo que entró por aquella puerta dejó a Mateo paralizado, sin capacidad para articular una sola palabra. Era como ver una pesadilla cobrar vida. Carmen y Alejandro atravesaron el umbral del humilde establecimiento arrastrando los pies, ofreciendo una imagen dantesca. Carmen, la mujer que gastaba fortunas en tratamientos de belleza suizos, llevaba un chándal gris desgastado, con manchas de grasa en las rodillas y un abrigo de lana apolillado que parecía sacado de un contenedor de basura. Su cabello, normalmente inmaculado, estaba alborotado y sin brillo. Detrás de ella caminaba Alejandro, el todopoderoso magnate, vestido con unos vaqueros rotos, una chaqueta de pana raída y unos zapatos con las suelas despegadas. El olor a naftalina y a humedad que desprendían inundó inmediatamente la mesa. Manuel y Rosa se quedaron de piedra, parpadeando confundidos, intentando procesar si aquellas eran realmente las personas que venían a conocer. Mateo sintió que la sangre le hervía en las venas. Su rostro palideció y luego se tiñó de un rojo intenso por la vergüenza y la ira. Conocía perfectamente la cuenta bancaria de sus padres. Conocía la flota de coches de lujo aparcados en su garaje. Aquello no era una crisis financiera. Aquello era un insulto premeditado, una burla cruel y despiadada dirigida directamente al corazón de la familia de la mujer que amaba. Con un descaro que rozaba la psicopatía, Carmen se dejó caer en la silla de madera, soltando un suspiro exagerado y teatral. Se frotó las manos y miró a los asombrados padres de Lucía con una expresión de falso sufrimiento. Con voz lastimera, comenzó su actuación. Se disculpó por el retraso, asegurando que habían tenido que esperar bajo la lluvia a que pasara el autobús nocturno, porque no tenían ni un céntimo para permitirse un taxi. Habló de deudas imaginarias,
de cómo vivían al día contando las monedas para comprar el pan y de lo asfixiados que estaban por la hipoteca. Alejandro, manteniendo la mirada baja, asentía lentamente, interpretando el papel del marido derrotado por la vida. Mateo apretaba los puños bajo la mesa con tanta fuerza que las uñas se le clavaban en las palmas. Cada palabra que salía de la boca de su madre era una bofetada a la dignidad de todos los presentes. Manuel y Rosa, siendo personas profundamente empáticas y de buen corazón, no mostraron asco ni rechazo. Al contrario, Rosa alargó su mano sobre la mesa y tocó suavemente el brazo de Carmen, ofreciéndole palabras de consuelo. Les dijeron que entendían las dificultades de la vida y que no debían preocuparse por los gastos de la boda, que ellos ayudarían en todo lo posible. La bondad de los padres de Lucía contrastaba brutalmente con la maldad del teatro de Carmen. La situación se volvió insostenible. Carmen, ignorando la genuina compasión de Rosa, subió el tono de su macabra actuación. Miró fijamente a Lucía y, con un veneno disfrazado de preocupación, le preguntó dónde planeaban vivir después de casarse. Añadió, secándose una lágrima inexistente, que la habitación de Mateo en su pequeña y miserable casa estaba disponible, pero que tendrían que aportar dinero para la comida y la luz, porque ellos no podían mantenerlos. Lucía, abrumada por la situación, tragó saliva y miró a Mateo. El joven ingeniero ya no pudo soportarlo más. El sonido de la falsedad de su madre martilleaba en sus oídos como una alarma estridente. Empujó la silla hacia atrás con violencia, provocando un ruido que silenció a todos en el local. Se puso en pie, su imponente figura proyectando una sombra tensa sobre la mesa. Su respiración era pesada, cargada de furia. Miró a sus padres con un desprecio tan absoluto que incluso Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Con voz firme y cortante, Mateo les exigió a sus padres que salieran del bar en ese mismo instante. Necesitaba hablar con ellos a solas. Carmen intentó protestar, manteniendo su papel de víctima asustada, pero la mirada asesina de su hijo le dejó claro que el juego había terminado. El aire frío de la noche madrileña golpeó los rostros de los tres al salir a la callejuela poco iluminada. Lejos de las miradas curiosas de los comensales, Mateo explotó. La tensión acumulada estalló en un torrente de palabras cargadas de dolor y decepción. Les exigió una explicación inmediata por aquel grotesco carnaval. Les preguntó si acaso no tenían límites, si su arrogancia era tan grande que necesitaban humillar a personas buenas y honestas solo para alimentar su ego. Carmen, viendo que su estratagema había sido descubierta, se despojó del abrigo raído con un gesto de desdén. Su rostro se endureció, recuperando la altivez de la matriarca del barrio de Salamanca. Sin una pizca de arrepentimiento, le soltó a su hijo que solo intentaba protegerle. Que esa familia de muertos de hambre solo quería aprovecharse de su estatus social y que ella había demostrado que, al quitar el dinero de la ecuación, las ratas huirían del barco. Alejandro se mantuvo en silencio, encendiendo un puro con nerviosismo, incapaz de sostener la mirada cargada de reproche de su hijo. La farola parpadeante arrojaba luces intermitentes sobre la escena familiar, revelando las fracturas irreparables que acababan de producirse. Las palabras de Carmen cayeron como ácido sobre el corazón de Mateo. La decepción era tan inmensa que casi le dolía respirar. Miró a la mujer que le había dado la vida y se dio cuenta de que no la reconocía. Veía a un monstruo devorado por el materialismo, incapaz de comprender el amor o la empatía. Con una calma escalofriante, mucho más letal que sus gritos anteriores, Mateo dictó su sentencia. Les dijo que los padres de Lucía, a quienes ella había llamado muertos de hambre, les habían ofrecido ayuda y consuelo al verlos en apuros, que demostraron tener más educación, más clase y más dignidad en su humilde silencio que ella con todos sus millones en el banco. Declaró que la boda seguía adelante, con o sin su bendición. Y lo más duro de todo, les advirtió que no se atrevieran a volver a cruzarse en su camino,
que desde ese momento renunciaba a su herencia, a su apellido y a cualquier vínculo con la falsedad de su mundo. Dio media vuelta, dejando a sus padres petrificados en la acera. Mateo volvió a entrar al bar, tomó a Lucía de la mano, se disculpó profundamente con Manuel y Rosa por el desagradable incidente, y los cuatro abandonaron el lugar. El silencio que quedó en la calle fue ensordecedor. A la mañana siguiente, el teléfono de Mateo sonó sin descanso. Era su madre, intentando una última maniobra de control. Cuando finalmente respondió, la voz de Carmen era un témpano de hielo. Le lanzó un ultimátum brutal y definitivo. Si se casaba con esa campesina, su padre lo desheredaría. Todo el imperio familiar, las acciones, las propiedades, todo pasaría a manos de Hugo, su hermano mayor, el hijo perfecto que sí sabía obedecer. Carmen esperaba que la amenaza de la pobreza absoluta doblegara a Mateo. Estaba convencida de que nadie en su sano juicio renunciaría a una vida de lujo ilimitado por un romance de juventud. Pero Carmen no conocía la fuerza interior de su hijo. Mateo soltó una carcajada amarga al escuchar la amenaza. Le respondió con una tranquilidad que desarmó a su madre por completo. Le dijo que se quedara con su dinero envenenado, que esperaba que los billetes la abrigaran por las noches cuando estuviera vieja y sola. Le aseguró que él ya había conseguido un buen trabajo por sus propios méritos y que prefería vivir debajo de un puente con Lucía que habitar en un palacio de cristal sin alma. Sin esperar respuesta, cortó la llamada y bloqueó el número de teléfono de sus padres. La ruptura era definitiva y absoluta. Los meses que siguieron fueron una época de esfuerzo y construcción para la joven pareja. Sin el respaldo económico de la familia de él, los preparativos de la boda tuvieron que adaptarse a la realidad de sus sueldos. Alquilaron un pequeño pero luminoso piso en el barrio de Vallecas, un lugar lleno de vida y vecinos trabajadores. Manuel, el padre de Lucía, pasó fines de semana enteros construyendo los muebles de la casa con sus propias manos, llenando cada rincón de amor y dedicación en madera de pino. Rosa, por su parte, cosió a mano los detalles del vestido de novia de su hija. Mateo descubrió lo que significaba pertenecer a una familia de verdad. Una familia donde no importaba qué coche conducías, sino quién te abrazaba cuando llegabas a casa cansado del trabajo. Su carrera como ingeniero despegó rápidamente. Sus jefes reconocieron su talento natural y su capacidad de esfuerzo. La boda fue un evento íntimo y precioso. Se celebró en un pequeño jardín botánico a las afueras de la ciudad. Hubo guirnaldas de luces, comida casera, música en directo tocada por amigos, y una alegría desbordante. Sin embargo, al mirar las dos sillas vacías en la primera fila, Mateo no pudo evitar sentir una punzada de tristeza en el pecho. El tiempo, ese juez inexorable, siguió su curso, tejiendo nuevas realidades. Un año después de la boda, la felicidad en el piso de Vallecas se multiplicó de manera exponencial. Lucía estaba embarazada, y la ecografía había revelado una sorpresa maravillosa. Esperaban gemelos. La noticia llenó de júbilo a Manuel y Rosa, que ya se imaginaban paseando a sus nietos por el parque del barrio. Mateo fue ascendido a jefe de proyectos en su empresa, consiguiendo un salario que les permitió pensar en comprar una casa más grande en el futuro. Vivían en un estado de gracia constante, construyendo un hogar basado en el respeto y el cariño mutuo. Mientras tanto, en el otro extremo de la ciudad, en la fría y silenciosa mansión de los padres de Mateo, las cosas tomaban un rumbo oscuro y destructivo. Carmen, consumida por el orgullo, prohibió que se mencionara el nombre de su hijo menor en la casa. Todo el peso de sus expectativas recayó sobre Hugo, el hermano mayor. Alejandro, confiando ciegamente en la lealtad de su primogénito, le había otorgado poderes absolutos sobre las cuentas internacionales de la empresa. Fue un error de cálculo fatal, motivado por el despecho y la ceguera de unos padres que valoraban la sumisión por encima de la honestidad.
Hugo y su refinada esposa, acostumbrados a un nivel de vida estratosférico, habían contraído deudas de juego y malas inversiones a espaldas de la familia. Al ver que el grifo del dinero fácil podía cerrarse, y azuzado por la ambición desmedida de su mujer, Hugo ideó un plan de escape. Durante meses, utilizando los poderes notariales que su padre le había confiado, comenzó a desviar millones de euros hacia cuentas opacas en paraísos fiscales. Vendió información confidencial a los peores competidores de su padre, saboteó contratos vitales y dejó las arcas de la compañía familiar completamente vacías. El golpe maestro lo dio un viernes por la tarde. Mientras Alejandro estaba en una junta directiva rutinaria, Hugo y su esposa tomaron un vuelo privado con destino a Miami, sin billete de vuelta. Dejaron tras de sí un rastro de destrucción financiera y una carta fría donde justificaban su robo como un cobro adelantado de su herencia. El lunes siguiente, el caos se desató. Los acreedores llamaron a la puerta, las autoridades intervinieron las oficinas y las acciones de la empresa cayeron en picado. El imperio inmobiliario de Alejandro se desmoronó como un castillo de naipes, soplado por un huracán. La caída fue brutal, pública y humillante. Los periódicos económicos llenaron sus portadas con el escándalo de la quiebra. Los mismos supuestos amigos de la alta sociedad que antes adulaban a Carmen, ahora le daban la espalda, no respondiendo a sus llamadas desesperadas. Alejandro, el hombre que una vez pareció invencible, envejeció 10 años en una semana. Intentó negociar, hipotecar la mansión, buscar inversores de rescate, pero el agujero que Hugo había dejado era insalvable. La desgracia culminó una fatídica mañana de martes, cuando la comisión judicial se presentó en la puerta de la majestuosa casa del barrio de Salamanca, con una orden de embargo. Tenían que desalojar la propiedad de inmediato. Sus cuentas personales fueron congeladas para pagar a los proveedores arruinados. Carmen, la mujer que había despreciado a los pobres, se vio en la calle, con solo un par de maletas en las manos, experimentando el verdadero terror de no tener a dónde ir. La impresión, el estrés y la humillación pública fueron demasiado para su frágil corazón. En la acera, frente a la casa que le acababan de arrebatar, Carmen se llevó la mano al pecho y se desplomó sobre el asfalto frío, víctima de un infarto fulminante. El estridente sonido del teléfono despertó a Mateo en medio de la noche lluviosa. Lucía, a su lado, se movió pesadamente con su vientre de 7 meses. Al descolgar, Mateo escuchó una voz quebrada, un sollozo ahogado que tardó segundos en reconocer. Era su padre. Alejandro sonaba como un hombre destruido, rogándole que fuera al Hospital Clínico San Carlos. Sin dudarlo un segundo, a pesar del abismo de dolor que los separaba, Mateo se vistió apresuradamente y condujo bajo la tormenta. Al llegar a los pasillos blancos y asépticos de urgencias, encontró a su padre sentado en una silla de plástico. Alejandro, que siempre vestía trajes hechos a medida, llevaba una camisa arrugada, los ojos inyectados en sangre y las manos temblorosas. Al ver a su hijo, el orgulloso magnate se derrumbó. Se abrazó a Mateo, llorando como un niño perdido. Entre sollozos, le contó la traición de Hugo, la quiebra total de la empresa, el embargo de la casa y el ataque al corazón de Carmen. Le confesó que estaban literalmente en la calle, que la miseria que habían fingido en aquel bar, por un giro kármico del destino, se había convertido en su terrorífica realidad. Mateo escuchó todo en silencio, procesando la inmensidad de la tragedia. A pesar de todo el daño, del desprecio y del repudio, Mateo no albergaba venganza en su corazón. Miró a su padre, un anciano derrotado por sus propios errores, y tomó una decisión inmediata. Habló con el médico de guardia, quien le informó que el estado de Carmen era crítico y que, si sobrevivía, necesitaría meses de cuidados continuos y rehabilitación severa. Mateo acompañó a su padre fuera del hospital y lo subió a su modesto coche utilitario. Lo llevó a su piso en Vallecas. Lucía los esperaba despierta, con una taza de leche caliente preparada. Al ver entrar a su suegro, destrozado y avergonzado, la joven no dudó.
No hubo reproches en sus ojos, ni frases de «te lo dije». Lo acomodó en la habitación de invitados que estaba destinada a ser el cuarto de juegos de los gemelos. Le ofreció pijama limpio y un techo seguro. Alejandro, abrumado por la generosidad de la chica a la que habían intentado destruir, lloró en silencio hasta quedarse dormido. En los días siguientes, Mateo contrató abogados para intentar salvar algo del honor de su padre y mantenerlo fuera de la cárcel por los desfalcos de su hermano. La familia que Alejandro había repudiado se convirtió en su única tabla de salvación en medio del océano tempestuoso. Fueron semanas de una tensión angustiosa en la unidad de cuidados intensivos. Finalmente, el corazón de Carmen demostró ser tan terco como su dueña, y decidió seguir latiendo. Sin embargo, el infarto había dejado secuelas graves. Necesitaba asistencia para moverse, para comer y para asearse. Cuando llegó el día de darle el alta, la trabajadora social del hospital les preguntó a dónde sería trasladada la paciente, ya que su domicilio constaba como embargado. Mateo firmó los papeles de responsabilidad y la llevó a su casa. El trayecto en coche fue un silencio sepulcral. Carmen iba en el asiento del copiloto, hundida en su vergüenza. Cuando Mateo aparcó frente al bloque de pisos de ladrillo visto en Vallecas, Carmen recordó la noche en que se vistió de mendiga para burlarse de esa misma gente. El karma le estaba cobrando la factura con unos intereses despiadados. Al entrar en el piso, el olor a comida casera y a jabón limpio llenaba el aire. Lucía, a punto de dar a luz, la recibió con una sonrisa amable y cálida, sin una pizca de rencor. Le habían preparado una cama cómoda y adaptada. Carmen no pudo levantar la vista. El peso de su propia maldad la aplastaba contra el suelo de aquel humilde apartamento. La convivencia en el pequeño piso fue una lección diaria de humanidad para los ancianos. Alejandro, despojado de su imperio, empezó a ayudar a Manuel, el padre de Lucía, en su taller de carpintería para sentirse útil. Pero la verdadera transformación ocurría en el interior de aquellas paredes. Carmen, postrada en una silla de ruedas la mayor parte del día, dependía absolutamente de la mujer a la que había llamado cazafortunas. Lucía, moviéndose con la pesadez de sus últimos días de embarazo, se encargaba de ella con una ternura infinita. La bañaba con esponjas suaves, la peinaba con cuidado, le preparaba purés nutritivos y se sentaba a su lado a leerle libros para que la tarde no se le hiciera larga. Jamás, ni un solo día, salió de la boca de Lucía una palabra de queja o un recordatorio del pasado. La madre de Lucía, Rosa, también venía a ayudar, charlando con Carmen de forma natural, como si las ofensas del pasado nunca hubieran existido. Carmen observaba cada gesto, cada sonrisa auténtica, y sentía que un bloque de hielo se derretía dolorosamente en su interior. Estaba aprendiendo a la fuerza que la riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en la capacidad de amar y perdonar. Una tarde de lluvia, parecida a la de aquel desastroso encuentro en el bar, el dique emocional de Carmen finalmente se rompió. Lucía estaba arrodillada frente a ella, con gran esfuerzo debido a su enorme barriga, poniéndole unos calcetines calientes de lana en los pies fríos. Carmen bajó la mirada, observando las manos cuidadosas de la joven, y un nudo asfixiante se instaló en su garganta. Un gemido gutural, cargado de arrepentimiento y dolor, escapó de sus labios. Lucía levantó la cabeza, alarmada, pensando que le había hecho daño. Pero entonces vio las lágrimas. Carmen lloraba desconsoladamente, temblando de pies a cabeza. Con una voz frágil, rota por los sollozos, atrapó las manos de Lucía entre las suyas. Le pidió perdón, un perdón profundo, desgarrador y sincero. Confesó que había sido un monstruo, cegada por la vanidad, y que no merecía la bondad con la que estaba siendo tratada. Le agradeció cada plato de sopa, cada sonrisa y cada baño. Lucía, con los ojos húmedos, acarició las mejillas arrugadas de su suegra. Con una dulzura inmensa, le dijo que el pasado estaba olvidado,
que en esa casa todos eran familia, y a la familia no se la abandona cuando cae. Ese abrazo selló la verdadera redención de Carmen. 3 días después de aquella catarsis emocional, las contracciones comenzaron de madrugada. El modesto piso se llenó de un revuelo feliz y caótico. Mateo llevó a Lucía al hospital público del barrio, seguidos de cerca por Manuel, Rosa y un emocionado Alejandro. Carmen, debido a su movilidad reducida, tuvo que esperar en casa, rezando por primera vez en décadas no por dinero, sino por la salud de su familia. Tras horas de esfuerzo, los llantos agudos llenaron el paritorio. Habían nacido Leo y Martina, 2 bebés sanos y fuertes. Cuando volvieron a casa con los recién nacidos, la escena era digna de enmarcarse. Alejandro sostenía a su nieto con manos temblorosas, mientras Carmen, desde su silla, acunaba a la pequeña Martina, derramando lágrimas de pura felicidad. Habían perdido una mansión fría y vacía, pero habían ganado un hogar rebosante de vida y calor. El tiempo fue pasando, tejiendo nuevas rutinas. Alejandro, utilizando sus conocimientos empresariales de manera honesta, comenzó a dar asesorías a pequeños comercios del barrio, ayudando a los vecinos a mejorar sus negocios. Había encontrado un propósito mucho más noble que acumular millones en cuentas opacas. La familia, unida por las cicatrices y el perdón, florecía en aquel pequeño piso de Vallecas. 2 años después, la tranquilidad de la familia fue interrumpida por una llamada internacional. Era la embajada española en Miami. Hugo, el hijo pródigo y traidor, había sido deportado. Su esposa, al ver que el dinero robado se había esfumado en malas inversiones y deudas de juego, lo había abandonado, fugándose con un magnate ruso. Hugo llegó al aeropuerto de Barajas con lo puesto, flaco, desaliñado y sin un euro en el bolsillo. No tenía a dónde ir. Desesperado, logró contactar con Mateo. El joven ingeniero, que ahora dirigía su propio departamento, fue a recogerlo. Hugo esperaba gritos y golpes, pero solo encontró una mirada de compasión. Mateo lo llevó al piso, donde sus padres lo esperaban. No hubo celebración festiva, ni abrazos ciegos. El dolor de su traición era demasiado profundo. Alejandro y Carmen lo acogieron, pero dejaron las reglas claras. No habría dinero fácil, ni favores. Hugo tendría que buscarse un trabajo humilde, pagar su parte de los gastos y ganarse el perdón día a día, sudando cada céntimo. El falso príncipe tuvo que empezar a trabajar como mozo de almacén, aprendiendo por fin la lección del esfuerzo que su hermano conocía tan bien. Hoy, si paseas por el sur de Madrid en una tarde soleada, quizás veas a una familia numerosa celebrando la vida en un parque. Verás a 2 abuelos jugando con unos gemelos incansables, compartiendo un bocadillo en un banco de madera. Carmen ya no viste trajes de alta costura, pero su sonrisa es mucho más valiosa que cualquier diamante que haya llevado en el cuello. Alejandro ya no dirige un imperio de cristal, pero es respetado y querido por todos sus vecinos. Mateo y Lucía, el núcleo fuerte de esta historia, demostraron que el amor, cuando es puro y desinteresado, tiene el poder de demoler las barreras más altas del orgullo humano. El destino, en su infinita sabiduría, los despojó de todo el oro falso para entregarles la verdadera riqueza de la vida. Porque al final del camino, cuando las luces de la sociedad se apagan y las apariencias ya no importan, lo único que nos sostiene y nos define es la mano de la persona que se queda a nuestro lado en los momentos de mayor oscuridad. Esta historia nos enseña que las máscaras que usamos para aparentar grandeza suelen ocultar nuestras debilidades más profundas. La arrogancia y el desprecio por los menos favorecidos son, a menudo, el reflejo de un alma vacía. La vida da muchas vueltas. El que hoy está en la cima puede caer mañana en el pozo más oscuro. Y quienes menos esperas pueden convertirse en tu única salvación. El verdadero valor de una persona no reside en el saldo de su cuenta bancaria o en las etiquetas de su ropa, sino en su capacidad para empatizar,
perdonar y amar incondicionalmente. El dinero puede comprar comodidades, lujos y falsos amigos, pero jamás podrá comprar la dignidad, la lealtad, ni el amor sincero. Aquellos que miden el mundo únicamente a través de la lente de la riqueza están condenados a la más absoluta de las pobrezas: la soledad del espíritu. Esta familia, tras perderlo todo materialmente, encontró su mayor tesoro en la compasión y el perdón. A veces, las lecciones más valiosas llegan envueltas en las tragedias más dolorosas. Carmen tuvo que caer al fondo del abismo para entender que el estatus social que tanto protegía era una ilusión efímera. Alejandro tuvo que ver su imperio destruido para comprender que había fracasado en la educación de su hijo mayor, al priorizar la ambición sobre la moral. Y Mateo, junto a Lucía, demostraron que la paciencia, la resiliencia y el buen corazón son los cimientos más sólidos para construir una vida plena. La familia no siempre se define por la sangre o por el patrimonio, sino por aquellos que te levantan cuando te caes y te sostienen cuando tus propias piernas ya no pueden más. Que la soberbia nunca te ciegue, porque la humildad es la única llave que abre las puertas del verdadero respeto humano. La transformación de Carmen es un testimonio poderoso de que nunca es tarde para cambiar, para arrepentirse y enmendar los errores del pasado. Aunque el orgullo es una armadura difícil de quitar, el peso de la culpa y la fuerza del amor incondicional pueden derretir hasta los corazones más gélidos. Lucía, por su parte, es el vivo ejemplo de la nobleza de espíritu. Su negativa a pagar con la misma moneda de desprecio que recibió, su disposición a cuidar de quien la humilló, es la victoria definitiva de la luz sobre la oscuridad. Nos recuerda que la bondad no es un signo de debilidad, sino de una fortaleza inquebrantable que no se deja contaminar por la maldad ajena. En cada acto de perdón, se rompe una cadena de amargura y se planta una semilla de esperanza para el futuro. La caída de Hugo, el hijo favorito que traicionó a los suyos, nos advierte sobre los peligros de criar a los hijos en una burbuja de privilegios sin inculcarles el valor del trabajo y la honestidad. La codicia desmedida siempre termina consumiendo a quien la padece, dejándolo vacío y aislado. Su regreso, humillado y sin recursos, cierra el círculo de esta justicia poética. Ahora, en el fragor del trabajo diario y el sudor de su frente, tiene la oportunidad de redimirse y aprender a ser un hombre de verdad. Esta dinámica familiar fracturada y posteriormente sanada es un reflejo de que la reconciliación requiere esfuerzo, límites claros y un arrepentimiento genuino. A ti, que nos estás escuchando o leyendo hasta este punto, esperamos que esta historia haya tocado alguna fibra de tu corazón. La vida es un eco constante. Lo que enviamos hacia el universo eventualmente regresa a nosotros, a veces multiplicado. Asegurémonos de sembrar actos de bondad, respeto y humildad, porque son los únicos bienes que perduran en el tiempo, mucho más allá de la materia. Reflexiona sobre tus propias relaciones, sobre las barreras invisibles que el orgullo o el prejuicio puedan estar construyendo en tu entorno. Atrévete a mirar más allá de las apariencias y a conectar con la esencia pura de las personas. Porque la verdadera grandeza, la que deja huella en el mundo, nace de un corazón dispuesto a amar sin condiciones. La vida de esta familia se transformó drásticamente. Lo perdieron todo para ganar lo único que realmente importaba. En un giro inesperado del destino, quienes se disfrazaron de pobres conocieron la verdadera miseria de la soledad, y fueron rescatados por el inmenso corazón de la persona a la que más despreciaron. Al final, el falso orgullo se derrumbó ante la fuerza invencible del perdón y el amor genuino, construyendo una familia real desde las cenizas de un imperio falso. ¿Y tú? ¿Habrías perdonado a unos suegros que te trataron con tanto desprecio? ¿O les habrías cerrado la puerta en su peor momento? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Nos encantará leerte. Si esta historia te ha hecho reflexionar o te ha emocionado, por favor,
dale al botón de me gusta. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias cinematográficas llenas de lecciones de vida. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.